Bien, pues como cada semana esta sintonía, esta melodía, este fondo musical nos indica que ya tenemos conexión con Málaga, concretamente con el hermano Cristóbal Linero, al cual saludamos y le damos los buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor y un saludo fraternal realmente para todos los hermanos y hermanas de ahí de Extremadura, ¿verdad? ¿Qué tal estamos? Pues la verdad que muy bien, Manuel. Gracias al Señor, hermano, disfrutando y descansando en este Cristo maravilloso, de verdad. Amén. Qué bueno es el descanso, ¿no? En sus promesas, en aquello que nos ha prometido. Qué bueno es depositar todas nuestras cargas en Él y descansar. Amén, cierto. Bien, pues nada, cuando quieras comienza a compartir, nosotros te escuchamos con el oído y también con el corazón. Gracias, Manuel, pues comienzo entonces. Bueno, queridos hermanos, vamos como siempre, todo lo que nosotros podamos hacer, hablar, oír, aún recibir, qué maravilloso es de que nos podamos poner en estas manos, que es las mejores manos que nos podemos poner, que es en Cristo Jesús. Y dice que no haciendo nada por nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos en su persona maravillosa. Así que vamos a orar al Señor para que todo lo que oigamos, hablemos, y todo lo que podamos sentir realmente sea en Cristo. Así que, Señor Jesús, gracias por tu vida dentro de nosotros. Señor, gracias por esa persona tan maravillosa. Señor, gracias que tú nos has dado vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, de que tú has depositado en nosotros todo lo que tú eres. Gracias que tú nos limpiaste con tu sangre preciosa. Y no solo nos limpiaste, sino que aún tú nos sigues limpiando de todo lo que realmente no eres tú. Señor, en esta mañana no queremos hablar palabras vanas, no queremos hablar conforme a nuestros intereses, nuestros deseos. Hoy lo que realmente nos atrae es tu persona maravillosa. Señor, haz que cada uno de nosotros sigamos siendo cada día más enamorados de ti. Y que no podamos poner solamente nuestros ojos solamente en ti, Señor. Por eso todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Señor Jesús, gracias. Amén. Bueno, qué maravilloso de verdad que hoy tenemos esta persona dentro de nosotros. Y en estos días, de verdad, me gustaría compartir algo con todos vosotros, algo que hay dentro de mí, y todo está en este libro de Efesios, que es un libro tan maravilloso, un libro que nos habla realmente de Cristo y la Iglesia. No hay otra cosa, Cristo como una familia, ahí te habla de la familia de Dios, te habla de que somos el cuerpo de Cristo, te habla de que somos realmente la Iglesia, que toda la plenitud de Dios hoy mora dentro de nosotros, y bueno, es un libro maravilloso. Y hay tres temas muy importantes, tres temas que es sentaos. Qué maravilloso que lo primero que nos llama el Señor es que dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Y después en Efesios 4:1 podemos ver que el Señor nos llama a que andemos conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Y hay otra palabra clave en el capítulo 6 que habla estar firme. Qué maravilloso, sentado, andar y estar firme. Y en la primera parte de que realmente podemos ver en la carta, podemos ver la palabra sentado. Y en capítulo 2, versículo 6, dice así en este versículo: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué maravilloso de que Dios nos ha hecho sentar en Cristo en lugares celestiales. Y todo creyente, todos nosotros tenemos que comenzar nuestra vida espiritual desde ese punto de descanso. Cristo como nuestro descanso. En la segunda división de este libro podemos ver la palabra andar. Y lo vemos en el capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis. Aquí está la palabra, ¿ves? Que andéis. Antes vimos sentados. Y aquí nos anima el apóstol Pablo de que andéis como es digno, con la vocación con que fuisteis llamados. Qué maravilloso que fuimos llamados a esta vocación. Nuestra vocación
no es ser carpintero, no es ser informático, nuestra vocación es esta persona maravillosa que es Cristo. Esta es nuestra verdadera profesión. Y como expresiva realmente de nuestra vida en el mundo, en ella, se nos exhorta a manifestar realmente a que andemos con una conducta que esté en paz con nuestra elevada vocación. Y esta elevada vocación es andar en Cristo. ¡Qué maravilloso! Y el punto número 3, finalmente la tercera división de esta parte, es en el capítulo 6, que es nuestra actitud realmente frente al enemigo. En las palabras estar firme. Y el capítulo 6 de Efesios, versículo 11, dice: vestíos. Qué maravilloso de que hoy podemos tener un vestido. Y este vestido es Cristo mismo en nuestro vestido. Por eso dice: vestíos de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo. Oh Señor Jesús, qué maravilloso de que realmente Dios realmente nos anima a que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo, que no son pocas. Dice, de manera que tenemos 2 puntos, palabra clave en Efesios. La palabra 3.3. La palabra hemos visto que es nuestra posición, que es sentado, como hemos visto en Efesios 2.6. La tercera parte, que realmente es maravilloso, de verdad, cuando nosotros descansamos en esa persona maravillosa. Dice también aquí, dice que nuestra vida en el mundo, dice, también es el andar, el segundo punto. Y el punto número 3, nuestra actitud en frente de nuestro enemigo, que es lo que es estar firme, como hemos visto en Efesios capítulo 6, en el versículo 11. Qué maravilloso. Dice que la vida del creyente presenta estas 3 actitudes hacia Dios, hacia el hombre y hacia los poderes satánicos. Qué maravilloso que nosotros, Dios desea que seamos un instrumento útil en las manos del Señor. Por eso el hombre debe tener un buen ajuste, Tenemos que estar bien ajustados en esta persona. Dice, en su posición, en nuestra vida diaria y en el combate contra las fuerzas del mal. Qué maravilloso que podemos tener estas cosas. Pero yo esta mañana quisiera centrarme en lo que es la palabra sentado. Posiblemente la semana que viene estemos en el otro tema. Pero quiero hablar de estar sentado. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo le levantó de entre los muertos. Dice que lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Eso lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 1, versículo 20. Dice que lo hizo sentar a su diestra sobre todo principado y autoridad. Y qué maravilloso que ahí donde el Señor está sentado, Él nos ha sentado también a nosotros. Dice, y juntamente con Él, dice otro versículo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo Él mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el versículo el 8 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Qué maravilloso, de verdad, de que no es por obra, para que nadie se gloríe. Dice que nosotros fuimos sentados, y juntamente con Él dice que nos resucitó. Siempre habla del pasado, porque el Señor también habla que nos escogió hasta desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso de que Él ya nos tenía predestinado, Él ya nos tenía seleccionado, Él nos marcó, como ahora veremos en otro versículo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es maravilloso de que el Señor juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y dice que por gracia hemos sido salvos, no por lo que tú hayas hecho, no por lo que tú hayas logrado, no por lo que tú hayas dado, porque si no habría aquí asesión de personas
y porque hay muchas clases de personas y de riqueza y de todo, sino que esto ha sido por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Esto ha sido por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Dice aquí, dice, la mayoría de los creyentes erran, dice, procurando andar así, de poder sentarse y descansar, pero eso es invertir el orden, no es andar y después descansar. Esto es invertir realmente el orden de lo que Dios nos dice aquí sobre palabra. ¿Por qué? Porque el andar nos exige ¿qué? Esfuerzo. El cristianismo, cuando nosotros comenzamos a vivir esta vida cristiana, no comenzamos andando. Dice que el cristianismo no comienza en hacer, sino que dijo el Señor cuando Él murió. Y dice la palabra, dice, consumado es, consumado es. Qué maravilloso de que está ahí esa palabra. Ya Él todo lo logró, Él todo lo hizo, Él ya todo lo... Nosotros lo único que tenemos que estar, descansar en Él. Está sentado. Como dice aquí, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, es un versículo muy rico que nosotros tenemos que disfrutar, orar, apoderarnos de Él y hacerlo vida en nuestras propias células, en nuestra carne, de verdad, nuestro cuerpo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo, hermano, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que yo no tengo nada más que pedir, yo no tengo nada que hacer, yo lo que tengo que disfrutar, toda esta riqueza. Cuando Dios llamó realmente a Adán y lo puso delante del árbol de la vida, ¿para qué? Para que comiese de aquel árbol, de Cristo, de Dios mismo. Él no le dijo, mira, tú tienes que cegar aquel trozo de tierra, tienes que sembrar allí los tomates, allí tienes que sembrar la cebolla, para que tú te puedas alimentar, para que tú tienes que hacer esto, tienes que talar aquellos árboles. No, Él lo puso para que comiese. Ahora veremos un poco más adelante aquí cómo Dios creó todas las cosas y después de la creación es cuando Él descansó y Él hizo al hombre. El hombre no intervino en nada de la creación, el hombre ya se lo encontró todo hecho. Qué maravilloso de que consumado es. Sigo aquí más adelante. Dice, Dios nos invita a que le disfrutemos y nos sentemos. Él nos está invitando a que le disfrutemos y le sentemos. Dice en el versículo 9 de Efesios también, ese es el buen placer de Dios, como dice aquí el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Después dice, de reunir todas estas cosas bajo una sola cabeza, en Cristo. Hermano, esto es maravilloso. Nosotros necesitamos descansar. No te afanes, no digas yo tengo que hacer esto, Come a Cristo. Cuando tú comes a Cristo te alimenta, te satura, te empapa, te llena de esta persona maravillosa. Tú no te preocupes que tú lo único que vas a hablar de esta persona. Tú vas a vivir a esta persona, tú vas a estar firme en esta persona, porque esta persona suple todas nuestras necesidades. Él suple todo lo que nosotros realmente deseamos. También el versículo 13, como antes decía, el que hoy iba a escribir, dice, en Él también vosotros, habiendo oído, nosotros oímos la palabra de la verdad, oímos a Cristo como nuestra verdad, oímos esa palabra maravillosa cuando nos predicaron el Evangelio y recibimos al Señor. Dice, el Evangelio de vuestra salvación. Y Él, y nosotros habiendo creído en Él, dice, fuisteis, hermano, ya Él, dice, fuisteis ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos selló, nos marcó y dijo esto. ¿Cuál es tu garantía cuando tú has ido a comprar un televisor y te ha dado la garantía? En la tienda que hace, ¡boom!, te sella. Esa es la garantía, eso es el sello. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu todo inclusivo que ahí entra el Padre, el Hijo como el Espíritu, porque el Padre que se encarnó en el Hijo, dice, el que me envió conmigo está. En ese Cristo que fue encarnado habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él fue a la cruz y murió, y nos dice la palabra que fue hecho
el Espíritu vivificante, el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu que lo incluye todo, todo lo que Cristo era, todo lo que Él logró, todo estaba en ese Espíritu. Por eso dijo consumado es, y se sopló dentro de nosotros y nos dio tomar, recibí el Espíritu Santo y fuimos sellados, maravillosos, de verdad. Dice, querido hermano, dice, el andar, ¿qué es lo que exige? El andar exige esfuerzo, mientras que Dios nos dice que fuimos salvos no por obra, y no por nuestros esfuerzos, sino nosotros fuimos salvos por su gracia. Oh, hermano, hermana, de verdad, Manuel y hermano, todo esto, realmente, todo esto ha sido por su gracia. Oh, hermano, cuánto afanados estamos en hacer muchas cosas y descuidamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Personas que necesitan que le impartamos esta vida maravillosa. De verdad, tenemos que estar descansando en Cristo. Deja tu fuerza. Tú cuando te sientas, ahora después incluso lo leeré aquí también. Cuando yo ahora mismo estoy sentado en este sillón, y cuando yo estoy sentado aquí, yo no tengo no estoy haciendo ningún esfuerzo. Yo estoy totalmente desplomado en este asiento, no estoy haciendo ninguna fuerza, estoy descansando. Cristo es nuestro verdadero descanso. Oh, Señor Jesús, porque por gracia, dice el 8, capítulo 2 de Efesios, porque por gracia habéis sido salvo por medio de ¿qué? De la fe. ¿Pero qué es lo que es la fe? Aún la fe es Cristo mismo. ¿Por qué dice la palabra? Dice, porque la fe viene por el oír. Es decir, que la fe viene. ¿Y qué es lo que es la fe? Dice, la palabra de Dios. Entonces, ¿la palabra qué era? Se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, el verbo, era Dios mismo. La fe vino. Yo no tenía fe. Hoy decimos, este hombre tiene mucha fe. Mucha fe, que este hombre tiene mucho Cristo. Nosotros necesitamos que nuestra fe aumente, que Cristo aumente en nosotros. Qué maravilloso. Fuimos salvos por la fe, dice, y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios, es don de Dios. Esto ha sido el don de Dios maravilloso. Señor Jesús, nosotros tenemos el don de Dios, el dador de los dones. Aún muchas veces nos preocupamos qué don es el que yo tengo, y estamos preocupados buscando ver qué don. Tienes el dador, anda en el dador, y el dador te va a dar el don. Incluso no te va a decir, sino tú vas a funcionar ahí. Qué maravilloso, Señor Jesús, de que hoy nosotros podemos tener un descanso. Dice que nosotros comenzamos nuestra vida de creyente dependiendo no de nuestras obras, sino de lo que Cristo ya había hecho. Quien no haya hecho esto no es un creyente. Es una persona que fue convencido, que fue ilusionado, pero no ha sido realmente forjado este Cristo en nosotros. Nuestro comienzo tiene que ser realmente. Dice que el primer paso en la vida de fe, es decir, dice, nada puedo hacer yo por salvarme. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios en su gracia ha hecho para mí todo lo necesario en Cristo. Dice que la vida cristiana, del principio hasta el fin, debe de ser descanso en una completa dependencia de Cristo. Hermano, estas palabras son maravillosas. Nosotros tenemos que tener una plena dependencia de Cristo. Dice que si el hombre fuera comido del árbol de la vida, aquel árbol le fuera hecho dependiente de Dios. Pero al comer de aquella sustancia, de aquel árbol, que era del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol nos hace independientes. Nos hace hacer lo que nos da la gana. Nos hace no obedecer a nada. A un ser un mentiroso, sé todo. El árbol ese venenoso que tenía la sustancia satánica y se injertó en nuestra carne. Por eso dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oh, generación de víboras. No tenemos que asustarnos, pero Cristo, como dice en Juan 3:14, dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, dice, era necesario de que el Hijo. Él no solamente murió solamente por nuestros pecados, por nuestra muerte, sino aún por nuestra naturaleza serpentina. Él se hizo como una serpiente aún ahí en la cruz, pero no
una serpiente con la naturaleza serpentina, sino, como dice en Romanos 8:3, léelo bien, que él vino en semejanza de carne de pecado. Igual como Moisés levantó aquella serpiente, no era una serpiente con su carne y su naturaleza venenosa. Él cogió y le dijo Dios, haz una serpiente de bronce. Significa el bronce la justicia de Dios. Y todo aquel que miraba aquella serpiente de bronce era salvo y era limpio de todo el veneno. Qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos a este Cristo maravilloso. Por eso necesitamos tener una total dependencia de este Cristo maravilloso. Cuando nosotros estamos sentados, lo que yo decía, lo tengo aquí escrito, estamos sentados en una silla o en un sofá, dice, ¿qué es lo que ocurre? Dice, al andar nosotros realmente nos cansamos, o al estar de pie, pero una vez que nosotros realmente nos sentamos, ¿qué ocurre? Descansamos, decimos, oh, qué a gusto, oh, pues qué cansado estaba. Claro, porque estamos nuestros esfuerzos. ¿Por qué muchas veces nos sentimos mal cuando hacemos algo? Porque lo hacemos en nosotros mismos, pero si nosotros descansamos en Él y nos dejamos guiar por este Cristo maravilloso, entonces es tremendo de verdad. Dice que nosotros, dice, y podemos poner todo nuestro peso ahí, en el asiento, y todo nuestro peso reposa ahí, nos desplomamos, nos descansamos, y realmente viene descanso en nosotros. Dice que desde el principio esto ha sido una norma divina. En la esfera espiritual es igual. En la esfera espiritual es igual. Igual como cuando nosotros andamos mucho y nos cansamos y nos sentamos y descansamos o nos acostamos. En la esfera espiritual es igual. Nosotros necesitamos descansar en Cristo Jesús. Mira este punto, qué rico es. Dice, en la creación Dios obró desde el primer día hasta el sexto. Y el séptimo, ¿qué ocurrió? Descansó desde el primer día hasta el sexto día. Él estuvo trabajando, obrando, hágase esto, hágase lo otro. Y ahora salga la tierra del mar. Y salió la tierra, y salió lo verde, y plantó árboles, y después animales, y después los seres que volaban. Todo. Él fue un trabajo. Pero el hombre no entró en ese trabajo. Dice que al séptimo día descansó. ¿Y qué ocurrió en el séptimo día descansó? Es decir, que podemos decir que durante esos 6 días Dios estaba muy ocupado. Pero una vez que Él terminó la tarea que Él se había impuesto, Él cesó de obrar. Y el séptimo día vino a ser ¿qué? El sábado. Cristo es nuestro sábado. No que ahora nosotros tengamos que guardar el sábado, no. Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestra luna nueva, Cristo es todo. Nosotros no podemos estar sujetos ni ligados a ningún nada que nos pueda atar. Qué maravilloso de que Él vino a ser nuestro descanso, el sábado de Dios. Dice que el descanso, Él fue el descanso. Qué maravilloso, cuando nosotros fuimos creados, descansamos, fuimos realmente para el descanso de Dios. Dice que Adán fue creado al séptimo día, es decir, después de que Dios había descansado, Adán fue creado. En el descanso, dice, nada hizo Adán. Anteriormente, nada pudo hacer Adán. Cuando ya él fue creado, todo se lo encontró hecho. De modo que ahora nosotros nada necesitamos hacer por merecer la salvación esta por gracia que hemos tenido, porque ha sido por gracia, sino que por fe, como hemos leído antes, por fe nosotros podemos entrar a participar directamente de todos los beneficios de la obra de Dios consumada. Por eso cuando Él dice, consumado es, Señor Jesús, como dice el Efesio que hemos leído antes, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El descanso de Dios, hermano, en la creación y su descanso en la obra de redención, entre la obra de Dios y la obra del descanso de la redención, dice que aquí en este medio se encuentra ¿qué? Toda la trágica historia del pecado de Adán y su juicio, de los esfuerzos incesantes que hemos tenido y infructuosos, y también después de la venida de Dios,
de la venida del Señor, de la venida del Hijo de Dios. Dice, y obrar Él, y darse a sí mismo, hasta que la posición que nosotros teníamos perdida fuese recobrada. Cristo vino a recobrar todo lo que se había perdido. Por eso Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, y yo también trabajo. ¡Qué maravilloso! Hasta que al fin, habiendo concluido toda esta obra de redención, Él pudo exclamar lo que hemos dicho anteriormente, consumado es, consumado es. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Nosotros debemos estar sentados en Cristo. Por esta causa, el apóstol Pablo, él oraba por nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, para que el Dios, él tenía mucha carga para que nosotros pudiésemos ver el plan de Dios, toda esta riqueza. Él dice en el 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Queridos hermanos, necesitamos descansar, reposar, sentarnos, pararnos y hablar con el Señor. Señor Jesús, gracias, gracias por tu gracia, porque tú, oh Señor, tú me has dado esta salvación, no por lo que yo he logrado. Yo estaba muerto, yo estaba lleno de pecado, yo estaba corrupto, yo estaba ahí en ese estercolero metido, pero tú viniste y me limpiaste, me desinfectaste, y no solamente me limpiaste y me desinfectaste, sino que tú mismo te metiste dentro de mí para salvarme, para recobrarme y recuperarme. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 18 dice, para que alumbrado, una vez que nuestros ojos han sido alumbrados, para que alumbrado, dice, los ojos de nuestro corazón, ¿qué ocurre? Dice, sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, no en los cielos, en los santos. La riqueza hoy está dentro de nosotros. Pablo dice en Romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque si tú invocar el nombre del Señor, serás salvo. No salvo de la condenación, serás salvo de todo lo que tu mente te está enredando ahora, te está incitando el enemigo a que haga. Tú invoca el nombre del Señor, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, oh, esto es maravilloso, esto te eleva, hermano, te hace descansar, te siente como flotando, como cuando Pedro aquel estaba como un éxtasis, realmente, pero no un éxtasis como si estuviera, no, con los pies en el suelo, disfrutando y descansando en este Cristo maravilloso, sabiendo lo que realmente nosotros tenemos que hablar. Dice, la obra no es nuestra, sino del Señor. Por esta causa el Señor dijo, consumado es. ¡Qué maravilloso! Como nos dice en Lucas, mírale este versículo muy rico en Lucas, capítulo 14, versículo 17. Dice, y a la hora de la cena, envió a su esclavo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hermano, ¿esto no te alegra? ¿No te anima, no te alienta a seguir adelante, a negar tu yo, a negar toda la ambición que haya en nosotros? De verdad, Señor Jesús, el Señor mandó a su esclavo y le dijo que nos dijera, venid, está todo preparado, ya está todo preparado, todo está preparado. Señor Jesús, nada tuvimos que hacer nosotros para tener a este Cristo como nuestra riqueza, o para recibir el Espíritu Santo. No teníamos que, nosotros con invocar el nombre del Señor, ese Espíritu Santo viene y fluye dentro de nosotros. Dice, y juntamente con Él, dice capítulo 2, versículo 6 de Efesios, quiero otra vez leer esto. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El 7 dice, para mostrar, Él está mostrando ahora en los siglos venideros las supereminentes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos, nada tenemos que hacer. Desde que creímos nosotros,
fuimos sellados. En este versículo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él, habiendo creído en Él, ¿qué fuimos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es algo maravilloso. Hermano, no sé la hora que es, voy a ver, son menos 3 o 4 minutos, y la verdad que es maravilloso que nosotros podemos ser aquellas personas que somos la réplica, como he dicho muchas veces aquí por la radio, somos la expresión de Dios, la réplica de Cristo, la reproducción de aquel grano que cayó a la tierra, que murió, y no quedó solo, Él murió, dice, porque si no muere ese grano de trigo y no muere, dice que queda solo, pero si muere, ese grano llevará mucho fruto, porque el grano de trigo cuando cae a la tierra y la cáscara es rota, es corrompida por todos los, digamos, de las cosas de la tierra, dice que dentro de ese trigo estaba la semilla, estaba la vida, fue liberada, y esa vida, como dice en Primera de Pedro, dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado. Esa semilla fue liberada, vivificado. Dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Él fue hecho, dice la palabra, el Espíritu vivificante. Y dice que bajó a lo más profundo. Dice en Mateo que Él entró en el corazón de la tierra. Así como Jonás entró allí en el vientre de aquella ballena, así entró Jesús, entró en el corazón de la tierra. Pero sabe, aquel pez vomitó a Jonás y lo sacó. Cristo realmente fue expulsado de la muerte no pudo retenerlo, y Él venció a la muerte. Y dice que le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Ese está en nosotros. Así que, hermano, allí hablaba con una persona, no quiero decir el nombre por aquí. Realmente esta persona está siendo victorioso ahora en Cristo, en cosas que había estado atado, en cosas que había estado enganchado, pero yo le decía, mira, tú tienes que descansar en Cristo, tienes que echar toda tu ansiedad sobre Él. Realmente sí, cuando te venga a la mente, porque el enemigo es muy sutil, como hemos dicho antes, estad firme en cuanto a las asechanzas del enemigo. Nosotros necesitamos estar firmes, tenemos que llamar a los hermanos, que estoy siendo tentado por esto, ora conmigo, ora por mí. Tenemos que orar unos por otros, tenemos que llorar unos por otros, tenemos que realmente cuando Juan estaba en Apocalipsis en el capítulo 1 y dice que se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, dice que vio allí a uno semejante al Hijo del Hombre que estaba en medio de los 7 candeleros y tenía unas vestiduras blancas y tenía un cinto de oro en el pecho. Ese oro significa el amor de Dios en el pecho. Él estaba realmente, dice que tenía unos ojos como llamas de fuego, él estaba quemando y consumiendo todo lo que no era Cristo. En aquellos candeleros que en la iglesia no podía entrar nada natural, nada del mundo, pero ahí está en medio. Nosotros tenemos que estar, el cuerpo hoy, hermano, la iglesia es nuestra salvación también. Tenemos que llamar a los hermanos, estoy en este... Por eso, de verdad, necesitamos tener un corazón, el corazón de Dios. Muchas veces los hermanos no se hablan con nosotros, porque a veces el creyente hasta se alegra del mal ajeno, de verdad, pero eso es la carne. Por eso necesitamos nosotros ser impregnados de este Cristo maravilloso. Tenemos que atar al enemigo, tenemos que confundirlo. Esta tierra tiene que ser ganada para Cristo y la iglesia. El enemigo tiene que ser expulsado de esta tierra le pertenece a Dios. Aun cuando Jesús fue allí en el pináculo aquel alto, fíjate lo que le dijo Satanás. Dice, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Este reino de este mundo estaba en las manos de Satanás, pero Jesús le dijo, escrito está. Solo, dice, no tentará al Señor tu Dios, y solamente a Él tú lo adorarás, y dice, y a Él le servirá. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que servir a Dios, no solamente con una visión, sino servir a Dios en el espíritu de verdad. Hermanos y hermanas, de verdad estoy aquí, quiero terminar
y tenemos que expulsar al enemigo. Todo lo que pisares te lo he dado para ti. Todo está. Hay un libro que nosotros regalamos. Lo regalamos, hermano. Lo regalamos porque deseamos que todos nosotros podamos estar realmente, de verdad, saturados de esta persona maravillosa. Y es un libro que se titula El Cristo Todo Inclusivo. Solamente me alargo un minuto. El Cristo Todo Inclusivo. Y este habla de la buena tierra. Deuteronomio 8, cuando habla que el propósito de Dios es llevarnos a la buena tierra, a la tierra de Canaán. Una tierra donde dice que allí había leche, miel, allí había higo, había granado, había trigo, había cebada, aún había oro, plata, hierro. Allí había toda clase de animales, había manantiales, había arroyo, había vega. Aquella tierra, la tierra de Canaán, era una tierra toda inclusiva de riqueza. Por eso Dios quiso llevar a su pueblo a la tierra prometida. Allí a la tierra prometida. Y Cristo hoy es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestro todo inclusivo. Y cuando el pueblo de Israel entró allí en aquella tierra, tenía que ir conquistando la tierra. Quitó Jericó del medio, dando 7 vueltas. No tuvo que dar mucho esfuerzo. Todo cayó, aquellos muros. Después hubo muchas tribus. Pasa que no hay tiempo para todo esto, pero yo os aconsejo, pedí este libro, El Cristo Todo Inclusivo. Podéis escuchar los estudios vida que sale a las 4:30 aquí en esta emisora, y ahí ponen la dirección para que lo podáis pedir. Os lo enviamos gratuitamente para que seamos llenos de este Cristo Todo Inclusivo. Y ya como siempre solo hago y leo una canción que hay aquí muy rica, que habla y tiene 4 estrofas nada más en el coro, y os la voy a leer. Mira qué rica es. Dice: una fuente vanamente yo busqué, que no se agotara más. Dice: lo que me ofreció la tierra y el mundo, inútil fue. Nada me pudo saciar. Mira lo que dice el coro: bebo de la fuente inagotable hoy. Bebo de la fuente de la vida yo. Hallo en gran medida gozo y alegría. De la fuente de la vida bebo yo. Ese es el coro, dice la estrofa 2. Por desierto de pecado ya no voy. Manantial vivo encontré. Y mi copa de alegría llena está. Cristo es mi Señor y Rey. El 3. Siempre encuentro aquí descanso y solar, con grande satisfacción. Al volar los días hay consuelo y paz. Bendito es mi corazón. La última estrofa dice: tengo aquí seguro un rico suplir sin fin, por toda la eternidad. A esta fuente sanadora yo acudiré, mi alma cansada alabad. Esta era la canción. Bueno, Manuel y hermanos y hermanas de ahí de Radio Vida Extremadura, ha sido para mí de verdad un placer poder estar compartiendo. Poquito tiempo, pero la verdad que el Señor dará en otro momento más tiempo, ¿verdad, Manuel? Muy bien, pues nosotros agradecidos como siempre, como cada semana, de escucharte. Gracias, Manuel. Nos encontramos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Pues si el Señor lo permite, estaremos por aquí el próximo jueves. Si no, pues yo ya mediante ello ya me comunico contigo, pero creo que sí. De acuerdo. Pues, bueno, hermanos y hermanas, bendiciones a todos. Un abrazo. Un abrazo, Manuel, adiós. Hasta luego.